Bendiciones a todos, les habla su pastor y amigo Luis Boscán, saludando desde Maracaibo, Venezuela. Tenemos la oportunidad de explicar en esta hora la Parashá 16, que es Bet Shalach. Esta Parashá nos lleva en el libro de Éxodo lo que tiene que ver con la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto y cómo el Señor ejecuta milagros portentosos, milagros poderosos, a través de los cuales, al estudiar las Escrituras, vemos el poder de Dios de una forma maravillosa. Vemos el poder de Dios, el Eterno con su brazo extendido, el Eterno haciendo señales, maravillas y prodigios por causa de su pacto, por causa de lo que Él estableció con Abraham, de que liberaría a su pueblo con mano fuerte y con brazo extendido. Vamos a estudiar el libro de Éxodo a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17. Ubíquese en Éxodo 13, 17. Y así vamos a estar comenzando el estudio de esta Parashá 16 llamada Parashá Bet Shalach. El primer episodio que vamos a estar tratando a continuación tiene que ver con el hecho de que los hijos de Israel se dirigen hacia el Mar Rojo. Vamos a entrar en la crónica, vamos a entrar en los eventos que nos ocupan en esta Parashá. En primer lugar, recordemos que Dios le dijo a Moisés que él, a través de su mano poderosa y su brazo extendido, por causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que liberaría a su pueblo, y conforme a la revelación que Dios le dio a Abraham en la zarza, a través de la cual él le mostró su nombre, y aparte de eso le dio una serie de instrucciones con las cuales iba a sacar a los hijos de Israel de Egipto. Inmediatamente Moisés se dirigió al faraón a decirle la demanda del eterno Dios para que sacara al pueblo de Egipto de la esclavitud amarga que estaban los hijos de Israel en Egipto. Y a partir de esos eventos encontramos que el Eterno comienza a ejecutar los juicios sobre cada uno de los dioses falsos, los dioses de Egipto, y a través de ese juicio que el Eterno estaba ejecutando en Egipto, asimismo eran las plagas. Estamos hablando de la plaga de langostas, la plaga de piojos, la plaga de ranas y cada una de las plagas que vemos reflejadas en la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Esas plagas, la Escritura nos dice que por causa de eso, el Eterno dice que endurecía el corazón de Faraón, y por causa de eso las plagas iban siendo soltadas y enjuiciados los dioses de Egipto. Y esa es una de las cosas que vemos a continuación en esta Parashá. Cómo la mano de Dios y cómo la fidelidad de Dios, cómo la promesa de Dios se revela en ese pueblo, el amor de Dios. Cuando yo estudio esto, cuando vemos, escudriñamos estas Parashá, podemos ver la fidelidad, podemos ver el amor de Dios, podemos ver la grandeza de Dios, podemos ver cómo Dios honra su pacto. Si hay algo que podemos ver reflejado en este estudio es que Dios honra su pacto. Entonces los hijos de Israel, sabemos que cuando el Eterno ejecuta en Pesach, ejecuta el juicio sobre los primogénitos, por causa de que el faraón no quería dejar salir a los hijos de Israel, dice la Escritura que ellos celebraron el Pesach y quedaría como una conmemoración de la salida de los hijos de Israel de Egipto, por cuanto Dios ejecutó juicio e hizo separación de los hijos de Israel con Egipto, y la muerte solamente la tuvieron los primogénitos de Egipto, pero los hijos de Israel no hubo muerte por causa de que ellos colocaron la sangre en los dinteles de la puerta, y esa sangre que representa a Yeshua fue la que permitió que se estableciera el pacto. Recuerden que el pacto tiene que ver con cortar. Esa es una de las palabras que significa pacto. Cuando ellos sacrificaron el cordero de Pesach, la Escritura nos dice que con la sangre de ese cordero ellos untaron los dinteles de las puertas. Ese untar los dinteles de la puerta, esa es la señal del pacto. Como en nuestras vidas, cuando venimos a Yeshua, a Jesucristo, la señal del pacto es la sangre del cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Los religiosos pueden ponerse el mejor vestido que quieran, pero ese vestido no sirve para nada porque no tiene una medida de justicia. La justicia se llena por causa de la sangre, porque en la sangre del cordero, allí está impregnada la vida perfecta de Yeshua y por supuesto su sacrificio. Recordemos que era necesario un cordero, o también puede estar tipificado como un carnero, puede estar tipificado como los bueyes que se sacrificaban también
y los machos cabríos que se sacrificaban en cada uno de los ritos de sacrificio, como los ritos de expiación, los ritos de holocausto, los ritos, y cada uno de ellos, ofrenda de paz, todos los ritos de ofrenda encendida que se presentaban delante del eterno Dios. Entonces, a partir de que el Eterno ejecuta juicio sobre los primogénitos de Egipto, incluyendo el primogénito del faraón, la Escritura dice que el faraón llamó a Moisés para decirle que se fueran, porque estaban totalmente aterrorizados, pensaban que todos se iban a morir, y dice que Israel salió de Egipto con grandes riquezas. Ahora, ellos salieron, 600.000 hombres de a pie, salieron, y dice que acamparon en todo lo que es hoy en día el canal de Suez, en la región de Mitol, frente al Mar Rojo. Allí acamparon los hijos de Israel. El faraón pensaba que ellos se habían extraviado por el país. Él pensaba que ellos no conocían geográficamente la zona y por eso el mar los había encerrado. Lo que pasa es que no sabían ellos que ellos estaban dirigidos por el Señor. Eso no lo sabía el faraón ni los egipcios. Y pensaban que el mar los había encerrado, que no tenían salida alguna. Ellos dijeron, están extraviados por el país y simplemente vamos a matarlos, porque en realidad lo fue a matar. La Biblia dice que el faraón dijo, iremos, los destruiremos. Es decir, él no iba a rescatarlos para volverlos a la esclavitud, iba a destruirlos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que una de las cosas que en esta parashá y en los pasajes que estamos estudiando se nos dice es que había un camino y era el camino de los filisteos. Recuerden que hay una especie de tierra que está mucho antes del Mar Rojo. Esa tierra es un camino que se dirige a la tierra de los filisteos, que es donde está Gaza, que es donde está Asdod, que es donde está hoy en día la Franja de Gaza. Es decir, esa zona ocupada hoy por los palestinos es lo que antes era Filistea. Esa zona de Filistea, o los filisteos, cuando los hijos de Israel iban directo hacia allá, el Eterno nos devolvió hacia Pi-Hahiroth, porque en esa zona de los filisteos el Señor dijo, no sea que vean la batalla y se retrocedan. Es decir, esa no era la voluntad de Dios. El Señor tenía que introducirlos en el desierto. Si ellos se iban por el camino de Filistea, ellos iban a ir directamente a la tierra prometida. Pero ustedes piensan que el plan de Dios era llevarlos directamente a la tierra prometida o introducirlos en el desierto. Fíjense, Dios no los introdujo directamente a la tierra prometida. Sus corazones no estaban preparados. Si Dios hubiese querido, le hubiese permitido a Moisés luchar contra los filisteos sin tener que hacer o cruzar el Mar Rojo y ahogar a los egipcios, pero llevarlos directamente a la tierra prometida. Pero los planes de Dios eran, como lo dice su propia palabra, eran probarlos, hacerlos pasar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes, escorpiones y de sed. ¿Con qué motivo? ¿Con qué finalidad? Para ver lo que había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. Así que Dios todo lo hace con un propósito. Otra cosa que nos dice la Escritura es que Moisés manda o ordena hacer llevar los restos de José o José. ¿Recuerden quién era José? José fue un gobernador de Egipto, era el hijo de Raquel, la esposa de Jacob. Este hombre era un hombre justo, era un hombre íntegro, un hombre que tenía el don de sabiduría para interpretar sueños. Y la Escritura dice que por causa de ese don, él interpretó los sueños de Faraón, en los cuales el Faraón recibió la revelación de parte del mismo Dios de los años de hambruna y de los años de abundancia, los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. En esos años, la Escritura nos dice que José se los interpretó a Faraón y en este momento, una de las cosas que José, el gobernador de Egipto, dijo antes de morir era que, así como lo dijo Jacob, no dejaran su cuerpo, sus restos enterrados en Egipto, sino que se los llevaran a la tierra de Israel, para hacerla descansar en la tierra prometida. Es decir, José, aun cuando se casó en Egipto, tuvo hijos en Egipto y fue un gobernador de Egipto, nunca vendió sus principios, nunca se asimiló al sistema. Él no tenía nada que ver con el sistema de Egipto, así como Daniel. Daniel estaba en Babilonia, pero Daniel no tenía nada que ver con el pecado. Daniel no se contaminó con la comida del rey. De igual manera, José no se contaminó
con la comida de Egipto. José fue fiel, José fue un hombre íntegro, y por esa razón Dios, honrando eso, le revela a Moisés y también por lo que él mismo había dicho. Pero claro, Moisés no se iba a mover sin la dirección de Dios. Y como este era un hombre justo, él dijo por fe. La Escritura dice que por fe él le dio una instrucción a los hijos de Israel que hicieran llevar de Egipto a la tierra prometida sus restos. Una de las cosas que nos dice sobre esto la tradición oral es que una mujer de la tribu de Aser era la que sabía dónde estaba el cuerpo de José. Tremendo. Nadie más lo sabía, solo esta mujer. Y dicen que el cuerpo de José estaba aprisionado entre cadenas en un río. Dice que había sido lanzado, los egipcios lo habían lanzado dentro de un río para que nadie lo consiguiera. Era un féretro. Y una de las cosas que nos dice la tradición oral es que Moisés escribe uno de las letras del nombre sagrado de Dios en un papel, lo lanza al río y dice que el féretro emergió del río, donde estaba el cuerpo de José. Esto es lo que nos dicen comentarios de la tradición oral, que esta fue la manera, así como Eliseo lanzó el palo, y el hacha de aquel hombre flotó. Asimismo, de igual manera, dice este comentario que cuando Moisés lanzó al río, esta escritura, donde estaba una de las letras del nombre sagrado de Dios, dice que el féretro de José emergió hasta la superficie. Otra cosa es que ellos parten de Sucot y acampan en Etán, al borde del desierto. Estos nombres tienen que ver con el desierto, de donde ellos salen de la tierra de Egipto, es decir, de Gosén, y salen directamente al desierto de Sucot, y de ahí pasan a Etán, y bueno, y acampan, como dice la escritura, en Pijajirot. Una de las cosas que podemos ver es que Dios fue fiel con ellos en todo momento. Dice que la columna de nube los guiaba durante el día y la columna de fuego para iluminarlos durante la noche. Cuando la gloria de Dios, cuando caminamos en la dimensión de la gloria de Dios, no hay deterioro. No estamos en una dimensión de deterioro, no estamos en una dimensión a través de la cual vamos a sufrir pérdida alguna, porque no es una dimensión de corruptibilidad, sino de incorruptibilidad. Así que no hay espacio para la enfermedad, para la tristeza, para la depresión, para la amargura, para la ira, para el enojo, para la rabia, para la frustración, para ningún sentimiento contrario a la palabra cuando estamos caminando en la dimensión de la gloria de Dios. Y si ellos no hubiesen caminado en esa dimensión de gloria, créanme que jamás hubiesen podido hacer o hubiesen podido a pesar de su rebelión, ellos no hubiesen podido llegar muy lejos, se hubiesen muerto de hambre, hubiese sido una experiencia terrible. Yo he escuchado casos en el desierto de África, hay un cementerio de osamentas humanas, esqueletos, y es un lugar, así como se narra en la Biblia que era el desierto de Tam, el desierto de Sucot, el monte Sinaí, que eran lugares desérticos totalmente, sin ningún tipo de provisión de agua, sin ningún tipo de provisión de alimento. Estos eran unos náufragos que llegaron a una zona del África del Este y quedaron un pocotón de osamentas, un pocotón de esqueletos allí que narran, que son un testimonio vivo de lo terrible que es un desierto, así como el desierto del Sahara. Y fíjense qué tremendo, pero la columna de fuego, la columna de nube estaba con ellos allí. Y ellos no se daban cuenta, ellos se quejaban, murmuraban en contra de Dios, en contra de Moisés, pero no se daban cuenta que la gloria de Dios estaba allí para bendecirlos. En Éxodo 14, capítulo 14, uno de los episodios que vamos a estar tratando es los hijos de Israel frente al Mar Rojo. Ya dijimos que los hijos de Israel acamparon delante de Pijajirot. Y dice la escritura que el faraón tomó 600 carros escogidos y su ejército para perseguir al pueblo. Luego nos dice que los egipcios persiguen a los hijos de Israel. Entonces ya sabemos que Faraón no se iba a dar por vencido, por cuanto dice la escritura que Dios endureció nuevamente su corazón, y él, con esos 600 carros escogidos y sus jinetes, fueron directamente hacia los hijos de Israel, porque el Faraón dijo que estaban encerrados, estaban perdidos, estaban encerrados y extraviados en el país. Sin embargo, no era así.
En el siguiente episodio, que es el temor de los hijos de Israel se rebelan nuevamente contra Moisés. Nuevamente, a pesar de haber visto la ejecución de las plagas en Egipto, a pesar de haber visto las langostas, los piojos, las ranas, los ríos y todos los estanques de Egipto convertidos en sangre, a pesar de haber visto el sol oscurecer, de haber visto el sol oscurecerse, llenarse de tinieblas la tierra de Egipto, tanto tinieblas que eran palpables, dice la Escritura, a pesar de haber experimentado la plaga de úlceras en los egipcios, los hijos de Israel, se endurecen nuevamente y le empiezan a decir a Moisés que es que no había suficientes tumbas en Egipto, que has decidido sacarnos para morir, y otras cosas más, en rebeldía. Y la Escritura dice que Moisés empezó a clamar al Señor y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y este es uno de los momentos en la Escritura que nos enseña que a veces hay tiempo para orar y a veces hay tiempo para accionar. Este no era el momento de orar de Moisés, este era el momento de accionar y de guiar al pueblo en la palabra que ya Moisés había recibido. ¿Por qué tenía que orar Moisés si ya Dios le había hablado? Cuando Dios nos ha hablado, no actuemos como Balaam. Balaam, Dios le dijo: no vayas con Balac, con Balac de Zippor, este hombre de Moab, el rey de Moab. Balaam tenía en su corazón las dádivas, tenía en su corazón las dádivas de la adivinación, tenía en su corazón el dinero, el tesoro, lo que Balac le había ofrecido. Pero ese no era el propósito de Dios. Dios le había dicho a Balaam que no fuera con él. Eso es lo que la Escritura nos dice. Pues algunos dicen que Balaam era un profeta pagano, era un hombre totalmente pervertido. Claro que lo fue. Sin embargo, al principio no era así. Es un ejemplo de pervertirse en el trazo. Pero no es que en un principio él era ya un hombre pagano, porque vemos en la Escritura que tenía una relación con Dios. Por eso la Escritura dice: no nos extraviemos en el error de Balaam. Quiere decir que Balaam cayó en error. El punto es, y lo que estoy tratando en el caso específico de Moisés, es que obviamente en el caso de Moisés no era un caso de extravío ni un caso de error. Pero así como Dios le había hablado a Balaam, y Balaam le volvió a preguntar a Dios lo mismo, de esta manera Dios le había hablado a Moisés. Dios le había dicho a Moisés que marchara, Dios le había dicho a Moisés que lo iba a liberar con brazo fuerte y mano extendida. Moisés lo que tenía era que levantar su vara e ir hacia adelante y confiar en lo que Dios le había dicho. Por eso Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Yo puedo ver allí el disgusto del Señor por la impertinencia, porque fue una impertinencia de Moisés haberle clamado dejándose llevar por lo que decían los hijos de Israel, por lo que decía el pueblo. Fíjense que Moisés era propenso a dejarse llevar, a tener actitudes o a tomar decisiones por causa de lo que el pueblo influía en él. Vemos que sucedió así cuando Moisés, en vez de hablarle a la peña de Oreb, Moisés golpea la peña, y eso le costó no poder entrar en la tierra prometida, porque Dios le dijo que por cuanto no santificó a los hijos de Israel, no metería a esa generación. En el próximo capítulo, el mar Rojo se parte. Cuando Moisés por fin decide obedecer al Señor, cuando Moisés al fin decide marchar y decide caminar en lo que Dios le había dicho, dice que el mar Rojo se secó por un fuerte viento oriental. Así lo dice la Escritura, que lo estuvo secando. Y la Escritura nos enseña que por ese mar Rojo que fue abierto, donde las aguas eran por muro a la derecha y a la izquierda, dice que los hijos de Israel atravesaron por él en seco. La Escritura nos dice en Éxodo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahvé que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a la izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Fíjense qué tremendo, ¿no? La misericordia de Dios y el amor de Dios, pero algo muy importante. Y yo sé que esto se ha enseñado mucho y siempre se toma como un ejemplo de la fe, de cuando uno camina en dirección a lo que Dios le ha dado, pero yo veo aquí también el poder de la palabra, porque la palabra fue la que creó el mar. ¿Qué es lo que pudo haber dividido el mar Rojo sino aquello que también lo creó?
Porque si la palabra creó en las aguas, cuando el Señor dijo en su momento específico, cuando creó la tierra, no estoy hablando cuando la recreó en Génesis, es decir, cuando le dijo produzcan las aguas peces, ya las aguas estaban. Yo estoy hablando cuando Dios habló la palabra y se crearon las aguas. Lo que se nos dice en Génesis es que las aguas se fueron divididas, las aguas de arriba con las aguas de abajo. Pero cuando Dios creó las aguas, eso es muy importante, lo hizo a través de la palabra, porque la Escritura dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se ve? La palabra de Dios obrando. Puede ser que tú tengas o estés experimentando un problema y te estés enfocando en el problema, o sencillamente nos estamos dejando llevar por lo que ven nuestros ojos. Tal vez hay mucha gente que me está escuchando y es de Venezuela, y nos estamos dejando quizás llevar mucho por las noticias o por lo que vemos acerca de nuestro país llamado Venezuela. Pero yo quiero decirte que lo que creó a Venezuela y lo que creó el Mar Rojo es la palabra que salió de la boca de Dios. Y Dios dice en su palabra que todo aquello que sale de su boca no volverá, es decir, hablando de la palabra, no volverá él vacío. No volverá vacío esa palabra sin antes hacer aquello por el cual el Señor la envió. Entonces, muy importante es entender y saber que ese Mar Rojo fue creado por la palabra. Entonces, así como ese Mar Rojo se abrió delante de los hijos de Israel y fue por la palabra, yo quiero decirte que no importa cuál es el mal que esté delante de nosotros. Yo no sé si es una enfermedad terminal, yo no sé si es una circunstancia por la que tú y yo podamos no estar pasando en un momento específico, pero lo mismo que abrió aquel mar, que fue la palabra, que fue la misma que lo creó, es la palabra que está rodeando también nuestras vidas. Entonces es muy importante, cuando Moisés, Dios le dice que marche, lo que permitió que las aguas de Mar Rojo se dividieran fue el poder de la palabra. ¿Cuál palabra? Usted se preguntará, ¿cuál palabra fue la que dividió el Mar Rojo? La palabra que iba con Moisés y que iba con los hijos de Israel. Es decir, en otras palabras, al colocarse la palabra de Dios delante de ellos, no había circunstancia física que no obedeciera a la promesa que Dios le había dado a los hijos de Israel. Es decir, ellos provocaron que las aguas de Mar Rojo se dividieran. Usted me dirá, ¿cómo es eso? No entiendo lo que usted me está queriendo decir. ¿Cómo es eso que ellos provocaron que las aguas de Mar Rojo se dividieran? Claro, porque no había opción. Es decir, si ellos no pasaban por el Mar Rojo, bueno, sencillamente los mataban los egipcios. Entonces, ¿qué es lo único que podía pasar aquí? Que ellos atravesaran el Mar Rojo, que ellos pasaran a través de ese Mar Rojo. Porque la palabra se tenía que cumplir. Cuando yo permito que la palabra esté entre la circunstancia y yo, la palabra va a presionar la circunstancia de forma tal que esa circunstancia se acomode a la palabra que Dios tiene y nos ha entregado. Es decir, la circunstancia era que ellos tenían que atravesar el Mar Rojo. El Mar Rojo era su obstáculo, pero la palabra estaba entre el Mar Rojo y ellos. Ahí estaba la palabra en el medio, delante de ellos, porque Moisés decidió obedecer. La promesa, la palabra estaba delante del pueblo y delante de Moisés. Como Moisés decidió marchar, como Dios le dijo, Moisés marchó con la palabra y la palabra se encargó de dividir el Mar Rojo. Yo pregunto, ¿en cuántos de nosotros la palabra va delante de nosotros? Ahora, ¿qué es lo que permite que la palabra vaya delante de nosotros? La fe. La fe nos conecta con la palabra. Por fe, dice Hebreos 11, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, pero fíjense que comienza diciendo por fe. Por fe entendemos haber sido constituido, creado, el universo por la palabra de Dios, de modo tal que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que yo quiero decir en esta hora? Fe, palabra, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si Moisés, en ese caso específico, tenía fe en la palabra que Dios le había entregado, la palabra iba a hacer su trabajo en nuestras vidas. Estamos poniendo fe en la palabra. Esa palabra que dice la Escritura que es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Estamos verdaderamente permitiendo que esa palabra se coloque delante de nosotros como si fuera, no sé si algunos de ustedes han visto esos barcos, esos buques rompehielo,
cuando empiezan a surcar a través de los océanos antárticos o del Ártico. Esos buques, esos barcos, van atravesando los hielos y van rompiendo, y van rompiendo, y van rompiendo. ¿Cuál es nuestro rompehielo? La palabra que va delante de nosotros. El enemigo siempre trata de hacer más grande la circunstancia, pero nosotros tenemos que ir con la palabra delante de nosotros. La palabra tiene que ser necesariamente nuestra punta de lanza. Muchos hoy en día no están enseñando la palabra, lo que están enseñando son tradiciones, y así no se puede vencer la circunstancia. ¿Cuál será la circunstancia específica en este momento? Para muchos es un cáncer, para muchos es una enfermedad terminal. Pues si el cáncer está más cerca de ti que la palabra, o si el cáncer, o si tú te abrazas con el cáncer y la palabra no puede entrar entre el cáncer y tú, bueno, el cáncer será tu amigo. Pero si la palabra logra entrar entre tú y el cáncer, entonces la palabra provocará que se desligue el cáncer de tu vida, porque la palabra es mayor que el cáncer. Cualquier enfermedad, un Parkinson, un SIDA, si la palabra se mete entre el SIDA y tú, el SIDA será desligado, así como el Mar Rojo se abrió, porque la palabra abre, la palabra es una espada que corta. Y los hijos de Israel tuvieron que creerle al Señor. Bueno, en este caso específico, la fe de Moisés, porque Moisés recibió, es obvio que todos recibieron la palabra, Moisés se lo comunicó, pero en este caso específico, Moisés es el que tenía la responsabilidad de dirigir a ese pueblo. Y la fe de Moisés en ese momento específico operó y se conectó con la palabra, y la palabra hizo su trabajo de romper, de ser el rompehielo, de ser el picayelo. Y bueno, otro de los pasajes que nos dice, y es Éxodo 15:8, dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Qué tremendo. Yo cuando escucho eso, pareciera que estuviese diciendo, cuando dice se cuajaron, dice que se cuajaron. Algo cuajado no es algo sólido como el hielo. Solo conocemos el agua en tres estados: el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Pero que el agua se cuaje es tremendo, solamente lo puede hacer Dios. O sea, cuando yo leo se cuajaron, a menos que haya otra porción que me diga lo contrario, a menos que haya otra versión en este caso específico que me diga lo contrario, pero yo leo en esta versión y dice se cuajaron, no dice que se congelaron. Y el agua solo se conoce en tres estados. Entonces, que el agua se cuaje, cuando algo se cuaja, es como por ejemplo cuando lo que sucede con la gelatina. Entonces, no sabemos en qué estado el agua se quedó así, se quedó como una pared. Pero lo cierto del hecho es que son misterios de Dios. Con ese pasaje que acabamos de leer, nos estamos despidiendo, siendo para mí una gran bendición. Así que les bendigo grandemente, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Bendiciones a todos.